saludo cordial de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Somos la red más grande de educación católica de América. Y en este sentido quiero compartirles 3 claves fundamentales que desde la Escuela Católica nos proponemos para salir adelante. El 35% de la Escuela Católica está en América. Afortunadamente somos la región más fuerte en educación católica, pero también muy tristemente somos la región que más pierde estudiantes de manera acelerada. Colombia, México y Brasil somos los 3 países que lideramos el ranking en pérdidas de estudiantes. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos plantea esta realidad? La semana pasada en el Vaticano nos decía el prefecto, ¿qué vamos a hacer frente a la pérdida de estudiantes? ¿Qué podemos nosotros replantear? ¿Qué podemos hacer bien? Pero también, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Y también preguntarnos desde la Escuela Católica, ¿cómo podemos preguntarnos para actualizar la misión? ¿No cambia? O cámbiala usted, Cristian, porfa. Y nos preguntamos 3 cosas fundamentales para creer, crear y comunicar. Y lo primero que nos planteamos son 3 frases bíblicas. La primera frase bíblica tiene que ver con la pregunta que Dios le hace a Adán. Y ustedes recordarán que cuando Adán peca, junto con Eva, se esconde. Y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Y la primera pregunta que nos debemos hacer la Escuela Católica es, ¿en dónde estamos pisando? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? Los niños cantan, ríen, se alegran. ¿Qué tenemos que hacer a la hora de educar? Si queremos conocer a las generaciones, son 3 cosas claves. Primero, escuchar la música de ellos. La música ha cambiado, pero refleja las realidades de nuestros niños y jóvenes. Hace 10 años, cuando a uno lo dejaba la novia, ¿uno qué le dedicaba? La canción de Rata Inmunda, Animal Rastrero, ¿cierto? Y hoy, ¿qué canciones le dedican las niñas a los jóvenes? Pa' tipos como tú. Y que viva Piqué y que viva Shakira. Y entonces la música refleja la realidad. La Escuela Católica, si quiere conocer las nuevas realidades, tenemos que entender que tenemos niños y jóvenes que hablan, piensan, sienten, ríen y aprenden de manera distinta. Pero tenemos familias que buscan colegios de manera distinta. Yo estudié en un colegio de los Hermanos de La Salle porque mi tío, mi abuelo, mi tatarabuelo estudió en un colegio de La Salle, en Cúcuta. Hoy los papás no ponen a su hijo porque mi tío, el papá, estudió, sino que buscan en un colegio calidad, que buscan en un colegio que innove, pero a veces lastimosamente nuestros colegios católicos son los que menos tienen página web. Y si usted quiere saber cuál es el mejor marketing, la cara de la recepcionista de los colegios católicos. A veces los porteros y los recepcionistas terminan cerrando las puertas a los papás que llegan a los colegios. Y el dónde estás nos debe involucrar, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Pero la segunda pregunta tiene que ver con dónde está tu hermano. Y es la pregunta que Dios le hace a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y entonces uno cuando mira la Biblia, uno piensa que es un libro religioso, pero la Biblia es un libro netamente antropológico. Porque de todas nuestras realidades nos damos cuenta que este ha sido el fracaso que nosotros tenemos. No sabemos formarnos como hermanos ni hermanas. ¿Dónde hay más terrorismo del chisme? En la sala de profesores. ¿Dónde hay divisiones? En la Escuela Católica. Tenemos 30,000 colegios en América, ¿se imagina donde todos trabajáramos unidos? Pero ¿qué hacemos cuando alguien sabe más que uno? Le metemos la zancadilla, no permitimos que avance, ¿sí? Ahora hablamos de sinodalidad, pero sinodalidad no es entender al laico porque lo necesitamos, sinodalidad es entender porque el laico es valioso para la iglesia. En muchos colegios, en un estudio que se hizo en escuelas católicas de España, se decía, no, es que el laico es importante. Pero alguien llegaba y decía, la sinodalidad no es decir que el laico es importante. La sinodalidad es entender que el laico es valioso. Porque a veces es importante ahorita porque ya no hay religiosos, entonces toca involucrarlos. Pero a veces ponen a un laico de rector, pero a la hermana ecónoma está ahí al lado y no lo deja hacer nada. Entonces el rector termina haciendo lo que la hermana administradora hace. Y entonces el entender dónde está tu hermano es aprender a trabajar en equipo. Es aprender a construir, es aprender a ver al otro como aquel compañero de camino. Pero también tiene que ver con la tercera frase bíblica, denles ustedes de comer. Recuerda en el Evangelio
se preguntaba el Papa cuáles son los dos pilares de la escuela católica. Hizo un test de investigación entre la gente y le preguntaba cuáles son los dos pilares y la gente decía los mandamientos de la ley de Dios. Y resulta que a veces en la escuela los niños se saben más los mandamientos de la ley de Dios que las obras de misericordia. A veces en la escuela católica formamos excelentes judíos pero poco cristianos, porque las bienaventuranzas como que no las entendemos. Y entonces el denle usted de comer tiene que ver con el sentido bíblico. Recuerden que Jesús estaba con la gran multitud y llega la gente y los discípulos le dicen, maestro, ya es hora que los eche porque viene la hora de comer. Y el maestro le dice, denles ustedes de comer. Estamos perdiendo muchos estudiantes en América. Nosotros hemos pasado por 3 etapas. Suplencia. La escuela católica suplió la función del Estado de dar educación en muchos países de América. Todavía en Haití y Bolivia seguimos haciendo procesos supletorios. Pero pasamos a la competencia, que es lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Colombia. Estamos compitiendo con el Estado y frente a la competencia con el Estado, pues llevamos todas las de perder, porque todas las reformas o las leyes que impone el Estado es a la educación privada, no a la educación pública. Pero en esa competencia nos crean un megacolegio donde les dan almuerzo, comida a los niños y les dan a los profesores maestría. Por eso cada vez que hay examen en el Estado, pues tenemos una desbandada de los colegios privados, porque se nos va todo el mundo. Y entonces formamos a la gente. En medio de esa competencia, en algunos países como Venezuela, Perú, Ecuador, hay educación concertada, tipo España, pero eso depende del político del momento. El año pasado, en la vez de Venezuela, nos tocó generar una protesta porque quería quitar la ayuda de 1000 colegios. En Colombia no hay ningún tipo de ayuda. Y entonces estamos pasando a la tercera etapa, que es la presencia. Se están cerrando colegios católicos y nos preguntamos, ¿será que somos importantes y necesarios? Ustedes hemos visto Los Simpsons, ¿no? Y nos preguntamos, ¿será que la escuela católica es importante y necesaria? Pero si el año pasado cerraron cerca de 4 colegios católicos que tengo conocimiento en Colombia. Y entonces uno se pregunta, ¿será que seguimos siendo necesarios? O le preguntamos a Homero Simpson qué es la escuela católica. Y Homero Simpson le dice a su esposa que va a meter a Bart a la escuela católica. Y su esposa le dice, ¿por qué? Y le dice Homero, porque ahí lo castigarán, lo juzgarán y lo mandarán al infierno. Y entonces estamos compitiendo con un marketing que nos vende como si no fuéramos innovadores, como si fuéramos aburridos y como que no generamos cosas nuevas. Por eso la solución está en una presencia. La escuela católica no es necesaria porque cierran colegios. Y el Vaticano está muy preocupado, no sé si Martín les comentará lo que nos decía el prefecto, están cerrando escuelas a diario. Y no solamente tiene que ver con la misión de la iglesia, sino tiene que ver con el sostenimiento de la vida religiosa, con el sostenimiento de tantos maestros, de tantos niños, etc. En Tegucigalpa, entre Comayagua y Tegucigalpa, iba con el cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga y cerraron un colegio católico. Y ahí vienen que lo convirtieron al colegio. En un motel. Y se llama Motel La Esperanza. Entonces yo le decía al cardenal, bueno, por lo menos conservó el nombre. Y hay algo que nos dice el Papa Francisco. El que no sueña no tiene futuro. Y es el momento que la escuela católica tiene que repensar qué es lo que tenemos que hacer. No nos podemos dormir en los laureles. La escuela católica tiene que repensar hacia dónde vamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que la que está en crisis es la escuela católica o el modelo de liderazgo? ¿Será que tenemos que hacer las cosas de manera distinta? Y entonces nos preguntamos desde el Papa, ¿a qué nos invita? Queridos jóvenes, quiero estar cerca de ustedes. Quiero decirles, miren siempre a los horizontes. No dejen que la vida le ponga muros delante. No, siempre mirar al horizonte. Siempre tener el coraje de querer más, con valentía, pero a la vez no olvidarse de mirar atrás, a la herencia que han recibido de sus mayores, a la herencia de la fe, esa fe que ahora ustedes tienen en sus manos para mirar hacia adelante. Y entonces el Papa nos dice que a pesar de la realidad compleja que nos afecta como escuela católica, pues tenemos que tener los pies en la tierra, pero mirar hacia adelante. ¿Hacia dónde vamos? Y primero,
la escuela católica en medio de la realidad y sobre todo Colombia está susceptible a nuevas corrientes pedagógicas que a menudo proceden de otras culturas. Uno de los grandes problemas de la escuela católica es que vivimos de la moda. Y entonces los pobres profesores cambian la corriente pedagógica de acuerdo al último congreso en el que fue el rector. Entonces el rector fue al último congreso de CIE en México, entonces volvió con futuros de la educación, pero fue al último congreso de marketing y todo el colegio se volvió marketing. Y entonces el pobre profesor cambia su corriente pedagógica de acuerdo al congreso que va al rector. Entonces el año entrante es el congreso sobre sostenibilidad, todo el mundo vamos a hablar de sostenibilidad. Y a veces también caemos en el error de pensar que la innovación se importa. Y resulta que no, la innovación surge desde la base, desde nuestras realidades. A veces sí, un proceso educativo le va muy bien en otro país, pero el contexto es completamente distinto al nuestro. Pero también afectada por la escasez de estudiantes, que nos obliga a dar giros inesperados. Aquí en Colombia hace años, no me pregunten empresa ni nada, aparece una empresa ofreciéndole la solución a los colegios de que si ustedes perdían alumnos y firmaban contrato con este colegio, le aseguraban 1000 alumnos. Y resulta que firmaron contrato con esa empresa y se quedaron sin alumnos y sin dinero. Porque la escuela católica se va a la moda, pero a veces para pastoral no hay presupuesto. Pero también encontramos que ahogada por el papeleo que nos hace perder el norte. Y entonces tenemos tantas cosas que ahora los maestros cuando llega una propuesta nueva dicen, uy, otro papel más aparte del sistema de calidad. Porque aquí también en Colombia se nos pasó la moda del sistema de calidad, todo el mundo se metió a los sistemas de calidad y terminamos colocando como centro los sistemas de calidad y no la persona. Pero también desconcertada con tantas normativas. La normativa de sismorresistencia, las normativas que van llegando y que dificultan a la escuela privada. Hace poco una profesora encargada que hizo un estudio de la escuela privada decía que del año 2020 a 2023 hemos perdido 5.000 colegios privados en Colombia. Yo le pedí a ella que me pasara la relación con colegios católicos, porque significa que hemos perdido, se han cerrado colegios. Y en medio de esto nos preguntamos qué es creer. Porque el Papa nos dice, hay que reconocer la realidad, pero también hay que mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante es que tenemos que caminar porque los desafíos son oportunidades. Y no nos podemos quedar como aquel payaso circense. Søren Kierkegaard, un teólogo danés, nos cuenta la historia del payaso circense. Pues resulta que estaban aquí, no aquí, en un circo, y entonces el único que estaba listo para salir a presentar era el payaso. Y de un momento a otro se empezó a quemar todo el fondo del circo. Pues el maestro ahí le dice al payaso, usted que es el único que está listo, vaya y dígale a las demás personas que nos estamos incendiando. El payaso salió y les dijo a todos, nos estamos quemando. ¿Qué hacía la gente? Se reía. El payaso les gritaba de todas maneras y todo el mundo seguía riendo y decían, qué payaso tan bueno, porque nos hace creer que sí nos estamos incendiando. Pues al cabo de los 10 minutos se incendiaron todo y todos murieron. Y el teólogo danés Kierkegaard, que lo estudiamos en filosofía por allá en 10º, dijo, pues así nos va a pasar, nos vamos a quedar riéndonos de todo lo que pasa, pero no nos damos cuenta de cuál es el problema. Y entonces sí creemos, y creemos en que la escuela tiene una identidad. Nosotros nacimos para suplir la función del Estado en muchos de los países. Hoy los estados no pueden cumplir su papel si no cuentan con la escuela católica. Sin la escuela católica el Estado no puede dar educación a todos. ¿Qué quiere decir? Que seguimos siendo importantes. Y seguimos siendo importantes porque tenemos historia. A mí me llama la atención porque a nosotros nos hablan de inteligencia emocional. ¡Wow! Lo emocional, Goleman. Hace rato el Evangelio nos habla de inteligencia emocional, o Don Bosco. O cuántas fundadoras hablaron de la importancia de que la mujer se eduque, por eso nacieron tantas congregaciones femeninas, o el aprendizaje cooperativo también nació de la mano de los hermanos de La Salle, la guía de las escuelas cristianas en 1700. Pero a nosotros viene alguien y nos vende esto y nos comemos el cuento. Pero sí creemos en la propuesta de Jesús. La propuesta de Jesús no debe ser tan romántica, porque llevamos 2000 años enseñando a los niños quién es Jesús, pero nos olvidamos de hacer en la escuela lo que hacía Jesús. Una niña en un colegio me decía, profe, me han enseñado qué es el perdón, pero nunca me he sentido perdonada. O hace poco en Ecuador una profesora me decía, la niña entró siendo católica, pero en el último año se volvió atea. Yo le decía a la profesora, pues la culpa es suya porque la niña se volvió atea. ¿Sí? Y entonces nos preguntamos por qué los niños no se saben el Padre Nuestro. Yo tengo un sobrinito de 7 años
que llamé a un colegio católico de Colombia para que le dieran cupo, no están las hermanas acá, pero no digo la comunidad, y la hermana me llama y me dice, Oscar, su sobrinito no se sabe el Padre Nuestro. Y yo le dije, hermano, ¿usted le ha preguntado qué canción se sabe? Y me dijo, sí, ya le pregunté. ¿Y cuál canción le cantó? Pues se sabe la canción del Poblado. ¿Cierto, Juan? Que usted escuchaba a mi sobrinito que se cantaba. ¿Sí han escuchado la canción del Poblado de J Balvin? ¿Sí escuchamos música? Toca escuchar música. No la canto porque no me regaña el padre Francisco. Pero también tenemos que entender que ese creer está fundamentado en familias que opten y tengan decisión elegir. Antes un papá le preguntaba a su familia, a sus amigos, dónde estudiar. Y antes le decían en el colegio católico. Hoy los papás lo que buscan es un colegio de calidad, un colegio bilingüe con amplios espacios, un colegio que ya tenga convenio con universidades, no solo bilingües, sino ahora ya se habla de trilingüe donde haya tecnología. Y en medio de eso nos preguntamos entonces, ¿qué será el crear? Porque muchas veces cometemos el error que creer es enseñarle a los niños tantos aforismos, tantas fórmulas, y a veces cometemos el error de que nuestros niños sufren de bulimia pastoral. ¿Y qué es la bulimia pastoral? El exceso de actividades y cosas religiosas que cuando los niños salen de la escuela católica no quieren saber de Dios, ni de cura, ni de monja, ni nada. Y la gran encuesta que hizo el padre Mario Perezón, que en paz descanse, una adalid de la escuela católica, 5,000 niños investigó y se dio cuenta que los niños salen de la escuela católica y no quieren saber nada de religión. Y entonces nos preocupa. ¿Y qué tiene que ver con el crear? Pues sabemos que el cambio es importante y que hoy las escuelas tienen que generar alternativas distintas. Llegamos de la pandemia, donde los niños estaban acostumbrados a que uno se vestía solo de aquí para arriba, y nos pasaba a nosotros también, pero llegamos a la pandemia y tienen que volver a usar el mismo uniforme, las mismas horas de clase, la misma evaluación, y uno dice, no nos sirvió la pandemia para nada. Pero también nos vamos dando cuenta que hemos perdido el norte, y hemos perdido el norte porque estamos cogiendo de aquí y de allá, y no sabemos que la verdadera respuesta y el verdadero propósito tiene que ver con que queremos educar a los niños y jóvenes para que sean buenos. La tarea de la escuela católica no es que sean católicos, porque si esa es la tarea estamos perdiendo el año, porque América Latina es el continente que más ha perdido católicos, y entonces ya nuestras familias no son católicas, y entonces nos vamos dando cuenta que la tarea de la escuela católica es formar excelentes seres humanos. Le preguntaron al Dalai Lama, ¿cuál es la mejor religión? Y Dalai Lama les dice, ser un excelente ser humano. Y le preguntan, bueno, ¿y yo cómo puedo ser un excelente ser humano? Amando, siendo gentil, siendo bondadoso, siendo alegre, siendo caritativo, compasivo. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo comunicamos eso creído? Y 3 son las claves de la formación en la escuela católica. Primero, tenemos que formar gente bondadosa. Toda profesión es incompatible con ser mala persona. Un profesor tiene que ser buena persona. Un esposo tiene que ser buena persona. Un religioso tiene que ser buena persona. Un laico tiene que ser buena persona. Y la principal tarea es formar gente bondadosa. En un mundo donde todo es maldad, los medios, la televisión, nos levantamos en la mañana, vemos noticias, violencia. Escuchamos El Tiempo, violencia. Vemos noticieros, violencia. Vamos a clase de religión y Dios le ordenó a Abraham matar a su hijo Isaac. Hasta la clase de religión termina siendo violenta. ¿Y cómo hacemos para formar la bondad en nuestras escuelas? Pues siendo bondadoso. Y a veces en nuestros colegios católicos o no católicos o comunidades educativas donde hay tanta violencia, a veces somos de todo menos comunidad educativa. ¿Y qué tenemos que comunicar? Que sí vale la pena ser bueno, que es lo primero que les decía. Pero que sí vale la pena ser alegre. Y el Papa insiste en la sonrisa. ¿Y cuál es la manera para estar sonriendo? Pues siendo amables. Cuando usted saluda en la mañana al portero y dice buenos días, ¿cómo amaneció? Él no se esperaba que lo saludara. En una sociedad donde uno se monta en el bus y dice buenos días y todo el mundo acoge la maleta porque piensa que le van a robar ya la maleta. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para formar gente bondadosa, amable y alegre, pero también gente que contribuye a ayudar a los otros? Esto es lo que hay que comunicar, pero también desde una propuesta educativa clara. La misión y la visión de la escuela católica sigue siendo la misma. Ayudar a encontrar gente para que busquen qué es buena
en qué le apasiona, que le sirva para vivir, pero también que pueda ayudar a los otros. Son las 4 opciones de la escuela del siglo XXI. Ayudar al niño a que descubran qué es bueno, qué le apasiona, porque si uno es bueno y fuera de eso le apasiona, pues uno se entusiasma más, que le sirva para vivir, porque también uno tiene que vivir, ¿sí? Pero también en que pueda ayudar a los otros. Por eso, nuestra función tiene que estar más centrada en lo que somos. ¿Qué somos? Y desde ahí hacia dónde queremos ir y partir. Por su cercanía y su cuidado. Por su impulso para ir más allá. Porque me siento en familia. Porque aprenden en un entorno seguro. Porque trabajamos en equipo y adquirimos herramientas para la vida. Porque somos motor de innovación y cambio. Porque aprendemos valores que aplicamos día a día. Porque nos hace sentir cerca de Jesús. Porque quiero crecer con fe en el futuro. Por todo esto, en casa elegimos la educación católica. Y este video lo hicieron en Uruguay, que es el país más laico de América Latina. 3 millones de habitantes, y la escuela católica, a pesar de que es muy reconocida, están cerrando, este año van a cerrar 25 escuelas, más o menos, decía la hermana Laura, si no hacemos un trabajo fuerte por Uruguay. Y sí creemos que somos capaces y creemos que podemos manifestar el cambio en las aulas, pero sí creo que nosotros podemos renovarnos desde los valores del Evangelio, son los mismos valores humanos. Ser bondadoso, gentil, compasivo, misericordioso, alegre, permitir que el otro crezca, que el otro cambie. A veces me preocupa que el pacto educativo quedó como el año de la misericordia. Se fue el año y se fue la misericordia. Y el pacto educativo también nos dedicamos fue a llenar un papel y tan bonito, y ahí quedó el pacto. Entonces en Nicaragua, la Federación de Escuela Católica de Nicaragua hicieron un compromiso por el pacto, dejar el chisme en las salas de profesores. Otra escuela se preocupó por arreglar el nicho ecológico, que es el salón de profesores. Dicen que los salones más desordenados son las salas de profesores. Yo espero que el de ustedes no, pero son las más desordenadas, porque el cambio ecológico no tiene que ver solo con... Pero también sí creemos que las escuelas católicas pueden hacer desde claves educativas coherentes con la realidad y responder a los cambios. Hoy la escuela católica está viviendo un momento único, porque los momentos más difíciles son los más desafiantes. Los momentos más difíciles son los que nos inspiran a hacer cada vez más cosas. Por eso el Papa nos da 3 claves fundamentales. La escuela católica es un lugar de amor porque buscamos sacar lo mejor de cada uno. La escuela católica es un lugar de esperanza. El optimismo es una actitud psicológica y la psicología positiva dice que el optimismo se forma, ¿no? Es un hábito. Si usted todo el día vive haciendo mala cara, pues qué optimista va a ser, ¿no? Pero si usted todos los días se propone buscarle lo bueno, pues se va a volver optimista. Pero ya la esperanza es lo que le impulsa a mirar más allá, ¿sí? Pero también el Papa nos habla de la importancia de la sonrisa. Si usted me pregunta, pero deme un ejemplo de belleza simple, cotidiano, que podamos tener para ayudar a los demás a que sean mejor, a que sean más felices. Me vienen a la mente 2, la sonrisa y el sentido del humor. La sonrisa, la capacidad de sonreír. Sonrisa es la flor del corazón, sobre todo cuando es gratuita, que no está manipulada por intereses seductores, ¿no? La sonrisa fresca, dicen los literatos, y el sentido del humor. Y acá quiero hacer una confesión personal. Todos los días, después de rezar las laudes, rezo la oración de Santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor, sense of humor. Y que empieza de una manera que hace reír. Dame, Señor, una buena digestión, pero también algo para digerir. Y precisamente en un desayuno
con el Papa Francisco, yo le preguntaba, pues, ¿qué tenía que ver la digestión con la sonrisa? Y él decía, es que cuando yo camino por los lugares del Vaticano, parece que la gente tuviera mala digestión. Y yo, ¿cómo así? Pues viven con cara larga todo el día. Cuando uno tiene buena digestión, ¿cuál es la cara? Alegre. Pero a veces cuando la gente vive, y yo le decía, y en la escuela también nos pasa eso, parece que viviéramos en Viernes Santo, con cara de tristeza todo el año, como si no existiera la resurrección. Por eso el Papa nos dice, sueñen, muévanse, hay que iniciar procesos de transformación sin miedo, arriesguen, mira la vida con una sonrisa nueva, pero también nos invita a ir adelante. ¿Qué es evangelizar entonces en la escuela católica? Evangelizar en la escuela católica es enseñar a los niños y jóvenes a ser felices. Y no es el término felicidad vendido de la serie Elite de Netflix. La felicidad para nosotros es enseñar que los niños y jóvenes sean buenos y bondadosos, sean alegres y amables, descubran qué les apasiona, descubran qué les puede ayudar a vivir, porque es que con hambre no se aprende, pero también que todo lo que le apasione, le guste, lo amable y lo bondadoso, le sirva para ayudar a construir un mundo distinto. Por eso, desde la Escuela Católica de América, los esperamos en enero del año entrante en el congreso más importante de la Escuela Católica de América sobre esa sostenibilidad en Santo Domingo. Si queremos un niño distinto, pues hay que educar también para este mundo sostenible. Es el congreso más importante. Santillana es patrocinador, ¿no? Y Norma y toda esta empresa son patrocinadores globales de CIES donde pueden estar ahí. Muchas gracias.